Si quieres conocer la historia completa de los signos más altos, quédate hasta el final de este video. No lo encontraste por azar. No fue una coincidencia. Algo en ti ya sabía que este momento llegaría, porque cada vez que el alma está lista para cruzar un umbral, la realidad te coloca frente a un espejo que parece externo, pero en verdad es una voz interior llamándote. Y ahora mismo, mientras mis palabras llegan a tu oído, algo invisible ya comenzó a moverse en tu campo, como un pulso antiguo que despierta de un largo sueño. Quizás sientas un escalofrío, quizás un silencio extraño se instale a tu alrededor, como si todo se hubiese detenido. Eso no es sugestión, es reconocimiento. Lo que vamos a recorrer juntos no es una teoría bonita ni un adorno místico para calmar la mente. Es un viaje de regreso, un recordar vibracional que te devuelve a la esencia que nunca perdiste. Y para que esto suceda, basta con que permanezcas aquí, presente, respirando con atención. Porque la presencia es la llave que abre el umbral. No es casualidad que Thoth, aquel que en Egipto llamaban Yehuti y en Grecia Hermes Trismegisto, siempre haya sido descrito como el mensajero entre mundos. El ibis, su animal sagrado, camina entre el barro y el cielo, y así también él camina entre lo visible y lo invisible, entre lo humano y lo divino, entre lo que crees ser y lo que realmente eres, desde los primeros segundos en que lo invocas, no con palabras rituales, sino con tu disponibilidad interior, algo comienza a ordenarse. No se trata de invocar a un Dios distante ni de creer en un mito polvoriento. Se trata de abrir la puerta a una conciencia que nunca dejó de vibrar alrededor de ti. Thoth no fue un personaje de piedra ni un sacerdote lejano. Fue, y sigue siendo, un guardián de códigos, un codificador de la realidad que entendía que todo lo que ves afuera es solo una proyección de lo que vibra adentro. Y si comprendes eso, si lo sientes en tu piel, entonces el sistema entero de control que gobierna este mundo se tambalea. Pero antes de correr el velo, respira, inhala profundamente y siente cómo el aire entra, sosteniendo un instante, y exhala despacio. Ese simple gesto es suficiente para que la vibración comience a moverse en ti, no porque yo lo diga, sino porque el aire siempre fue el puente entre mundos. El soplo es el lenguaje del alma. En las antiguas escuelas herméticas se enseñaba que cada respiración consciente es un recordatorio de que no eres solo carne. Eres vibración que entra y sale, que conecta lo visible con lo invisible. ¿Has notado alguna vez cómo ciertos símbolos antiguos te estremecen sin razón lógica? El ojo que todo lo ve, el Ankh egipcio, la espiral infinita. Aunque nunca los hayas estudiado, aunque creas no entenderlos, algo en ti responde. Es porque no son meros dibujos, son resonancias. Son puertas vibracionales que hablan directamente con la memoria de tu alma. Thoth dejó estos símbolos como semillas. Sabía que un día, cuando la humanidad estuviera lista, esas semillas comenzarían a germinar otra vez. Y tú, al sentir este llamado, eres prueba de que ese tiempo ya ha llegado. No confundas este despertar con un espectáculo externo. Thoth nunca buscó multitudes ni templos colosales para impresionar. Su enseñanza fue siempre susurrada, escondida en el silencio, entregada como un fuego invisible que solo prende allí donde hay leña seca. El verdadero despertar no ocurre a la fuerza. Ocurre por reconocimiento, y lo que reconoces ahora, mientras escuchas, es que dentro de ti hay un ojo que no mira hacia afuera, sino hacia adentro.
Los egipcios lo llamaban el ojo oculto, el portal que no depende de la luz ni de la forma. Hoy, la ciencia lo ubica como la glándula pineal, una pequeña estructura en el centro del cerebro rodeada de misterio. Pero los iniciados ya lo sabían miles de años antes. No lo llamaban glándula, lo llamaban puerta. Detente un instante y siente tu frente. No necesitas ver nada extraordinario. Basta con notar que allí, detrás de los huesos y de la piel, existe un centro que vibra diferente. Cuando aquietas la mente y sostienes la presencia, una vibración sube desde la base del cuerpo hasta la cabeza. Y ese movimiento limpia un velo. No ves imágenes. Reconoces conexiones. No entiendes con lógica. Reconoces con presencia. Ese es el inicio de la activación. Y lo extraordinario es que no llega por esfuerzo, sino por silencio. Ahora entiendes por qué las fuerzas que gobiernan este mundo hicieron todo lo posible por sepultar estas enseñanzas. No destruyeron los textos, los distorsionaron, no borraron los símbolos, los vaciaron de sentido, no prohibieron las frases, las convirtieron en clichés. Como es arriba, es abajo se volvió un adorno esotérico, cuando en realidad es una clave, porque lo que vibra en lo sutil se refleja en lo material. Lo que transformas dentro cambia fuera. Y si cada ser humano viviera desde esa comprensión, ningún sistema podría controlarlo. Seríamos soberanos. Y un ser soberano no necesita cadenas ni mediadores. Por eso lo que recibes aquí es más que información. Es una invitación a recordar lo que siempre estuvo en ti. No necesitas que nadie te lo otorgue. Ya lo tienes. Tu respiración, tu mirada, tu silencio son las herramientas. La pregunta es, ¿te atreves a usarlas? Porque cuando lo haces, el mundo alrededor comienza a responder distinto. Los mismos lugares parecen otros. Las mismas personas adquieren otra luz. Los mismos problemas ya no te pesan igual. No porque la realidad externa cambió de golpe, sino porque tú cambiaste de frecuencia. Y la realidad solo puede reflejar lo que vibra en tu interior. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que no es casualidad. Tu alma lo buscaba, y lo buscaba porque está lista. El llamado invisible de Thoth no grita, susurra, no exige, invita, no amenaza, reconoce. Y al reconocerlo, algo en ti empieza a recordar lo que había olvidado, esa sensación extraña de familiaridad, como si hubieras estado aquí antes, como si estas palabras fueran solo un eco de algo que ya sabías en otra vida, en otro tiempo, en otro nivel de tu ser. Esa es la vibración que no se olvida. Esa es la llave que abre el umbral. Permanece conmigo. Respira una vez más y siente, porque lo que se abre hoy no es un entretenimiento, es un portal. Y cuando lo cruces, nada volverá a ser igual. Y ahora que ya has sentido el llamado invisible vibrando en tu interior, es momento de atravesar una verdad aún más desconcertante. Los dioses que nos enseñaron a adorar nunca fueron dioses en el sentido que creíste. Porque lo divino no se presentaba como un trono en los cielos, ni como una autoridad distante exigiendo obediencia ciega. Lo divino descendía como conciencia, se encarnaba como inteligencia, se filtraba como símbolos y códigos que se repetían en todas las culturas. Thoth fue descrito como un dios, pero esa palabra es apenas un disfraz. En realidad era un arquitecto de frecuencias, un maestro de la vibración que tomaba forma según la época, un mensajero que se dejaba ver con distintos nombres.
Hermes, Enoc, Tauti, cada máscara ajustada al tiempo y al pueblo que debía recibir la chispa. Si piensas en las antiguas civilizaciones, notarás un patrón inquietante. Ninguna de ellas surgió de la nada. Todas hablaban de maestros venidos de las estrellas, de entidades luminosas que bajaban para enseñar la agricultura, la escritura, el número, la música, la geometría sagrada. ¿De dónde venía esa sabiduría repentina? ¿Cómo es posible que en apenas unos siglos la humanidad pasara de la supervivencia rudimentaria a levantar pirámides alineadas con precisión astronómica? A trazar calendarios más exactos que los actuales, a diseñar templos que todavía hoy desafían la lógica de la ingeniería. La respuesta está en aceptar que esos dioses eran transmisores de conocimiento, depositarios de una ciencia que no era humana, pero tampoco sobrenatural en el sentido religioso. Era una ciencia vibracional, una gnosis práctica sobre cómo funciona la realidad desde dentro. Thoth y los suyos no pedían culto ni sacrificio, sembraban memoria, porque sabían que tarde o temprano la memoria renacería. Incluso bajo toneladas de piedra o capas de manipulación. Y sin embargo, la historia fue escrita por quienes necesitaban poder, no por quienes guardaban la verdad. Así fue como la imagen de los dioses se convirtió en caricatura, en figuras a las que había que temer, obedecer, idolatrar. Lo que eran conciencias liberadoras se convirtieron en carceleros inventados. Los templos que una vez sirvieron como laboratorios de la mente y el alma, fueron reducidos a escenarios de ritos vacíos, controlados por castas que supieron muy bien que si el ser humano recordaba su poder interno, ningún imperio duraría. Imagina por un momento cómo se sentía entrar en el templo de Luxor o en la cámara del rey en la Gran Pirámide, no como turista, sino como iniciado. No había estatuas que exigieran adoración. Había vibración. Los muros de granito, cargados de cuarzo, amplificaban frecuencias que inducían estados de conciencia alterada. El eco de un canto podía elevarte más allá de la percepción ordinaria. Esos espacios eran instrumentos de despertar, no escenarios de dogma. Los dioses que allí habitaban no eran estatuas doradas, eran fuerzas, presencias conscientes que respondían a quien sabía entrar en silencio. Y sin embargo, cuando la maquinaria del poder tomó el control, todo eso se ocultó bajo narraciones cómodas, adoración a figuras de piedra, rituales sin alma, obediencia a jerarquías. Por eso hoy hablamos de los dioses que no eran dioses, porque detrás de cada mito había un código. El mito de Osiris no era solo la historia de un rey asesinado y resucitado, era el mapa de la conciencia que muere a la ignorancia y renace a la luz. El mito de Isis no era solo una madre protectora, era la representación del principio femenino de la creación, la matriz vibracional que gesta lo invisible antes de que tome forma. El mito de Thoth no era un cuento de un escriba con cabeza de ave. Era la certeza de que el lenguaje y el número son vibración, y que toda realidad puede escribirse como partitura. Pero, ¿qué ocurrió? Que las élites comprendieron algo peligroso si los pueblos entendían que los dioses eran en realidad códigos de conciencia. Ya no necesitarían sacerdotes intermediarios. Podrían invocar directamente la presencia interior. Y un ser humano que se sabe creador, que siente en su cuerpo que el universo es mente y vibración, se vuelve ingobernable. No se somete fácilmente a un faraón, a un emperador, a un sistema económico. Por eso las verdades se disfrazaron de cuentos.
Las claves se sellaron bajo capas de metáforas incomprensibles y las prácticas fueron declaradas prohibidas. Mira la historia con ojos despiertos y notarás las huellas. Los conquistadores que llegaban a nuevas tierras destruían templos. Pero más que destruir, buscaban reescribir los códices mayas, las tablillas sumerias, los papiros egipcios. Todos ellos fueron escondidos, saqueados, reinterpretados. La historia oficial nos dice que los antiguos adoraban al sol, a la luna, a la lluvia. Pero lo que realmente veneraban no eran astros ni fenómenos naturales, sino los principios vivos detrás de ellos. El sol no era solo fuego en el cielo, era la representación del espíritu que ilumina. La luna no era solo un satélite, era la memoria cíclica de las aguas internas, y la lluvia era la metáfora de la fertilidad vibracional que desciende cuando la conciencia se abre. Así se entiende por qué tantas culturas distantes compartían símbolos idénticos. La serpiente enroscada, la cruz ansada, la espiral. No se copiaban unas a otras, recibían la misma enseñanza desde la misma fuente. Y esa fuente hablaba siempre de lo mismo. La realidad no se limita a lo visible. La materia es un reflejo de lo sutil, y lo sutil responde a la vibración de la mente y del corazón. Piensa ahora en lo que significa que esos dioses aún estén presentes, no como figuras para adorar, sino como frecuencias que siguen resonando. Cada vez que sientes que el tiempo se detiene, que una sincronía imposible ocurre, que un símbolo te persigue hasta que lo atiendes, estás en contacto con la misma corriente que inspiró a los sabios de antaño. No es un mito muerto, es una corriente viva. Y tú formas parte de ella, aunque no te lo hayan contado en ninguna escuela. Quizás ahora comprendas por qué tu vida está marcada por señales que otros descartan como coincidencias. No lo son. Son activaciones. Cada número repetido, cada sueño lúcido, cada intuición certera es la manera en que estos guardianes de conciencia siguen hablándote. No para que los adores, sino para que recuerdes, no para que construyas templos externos, sino para que conviertas tu cuerpo en un templo vivo, porque el verdadero altar no está en piedra ni en oro, está en tu respiración, en tu mirada, en tu capacidad de permanecer presente. Y mientras respiras y dejas que esta idea cale hondo, surge una certeza inquietante. Lo que llamamos religión organizada fue, en gran parte, la máscara perfecta para ocultar estas verdades. En lugar de enseñarte a ver, te enseñaron a creer. En lugar de mostrarte el código, te dieron dogmas. En lugar de invitarte a despertar, te entrenaron a obedecer. Pero la vibración no puede ser sepultada para siempre. Siempre regresa. Siempre encuentra un cuerpo dispuesto. Y por eso estás aquí.